Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Bueno, pues también queremos recordarles que estamos en el año de Evangelizando al Cercano y también te queremos hacer esta invitación extensa a que vayas por tus tarjetitas con nuestra hermana Angie al finalizar el servicio de hoy. Y el reto es que entreguemos 3 tarjetitas a la semana. Estas tarjetitas contienen información sobre nuestra congregación, horarios, teléfonos, redes sociales. Así que evangelicemos al que esté cerca de nosotros. Y bueno, una acción para ello es entregando estas tarjetas para que la gente conozca el mensaje de salvación de nuestro Señor. Amén. Entonces, intégrate, participa en la actividad de la iglesia. Amén. Bien, pues vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Bendito Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande y porque hemos visto tus maravillas, hemos sido testigos fieles de la grandeza de tu poder, de tus prodigios, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que estamos aquí cada miércoles, cada domingo, recibiendo de tu palabra, recibiendo tu instrucción, Señor, recibiendo también de tus sanidades, también de tus milagros en nuestras vidas, bendito Padre. Señor, que esta palabra sea guiada por su Santo Espíritu, sea, Señor, quebrantando toda coyuntura, que sea esa espada de doble filo, Señor, quebrantando todo argumento, derribando todo argumento humano, Señor, que vaya en contra de ti, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén y en el amén. Bien, pues ¿cuántos de ustedes están gozosos en esta mañana? Ok, algunos están gozosos. Vienen alegres, vienen contentos a alabar, a aprender de nuestro Dios. Pero tal vez entre la iglesia haya alguno que otro que antes de venir a la iglesia venía enojado, ¿no? Posiblemente hay una discusión con la esposa, con el esposo, los hijos de repente no obedecen y pues te hacen repelar. Y posiblemente viniste a la iglesia molesto antes de entrar. Posiblemente algunos de ustedes en esta mañana vengan tristes, tal vez están pasando alguna situación personal, están pasando algo que les lastima, que les duele y pues estás triste o tal vez estás deprimido, estás frustrado, algunos, no sé, tal vez vengas en esta mañana con diferentes emociones. Pero ¿sabes algo? Independientemente de la emoción que tengas en esta mañana, yo te felicito porque decidiste venir a la iglesia. Yo te felicito en esta mañana porque tomaste una buena decisión de, en lugar de ir al cine con tus amigos o de ir a ver el fútbol o de ir a la plaza, al centro comercial de compras, decidiste venir al mejor lugar, que es la iglesia. Y yo por eso te quiero felicitar en esta mañana, porque a pesar de cómo vengas, tal vez enojado, triste, feliz, lo vuelvo a repetir, tú estás aquí. Y aquí es un buen lugar para estar, amén. Y esto nos lleva también a meditar que la mayoría de la gente durante la pandemia, en lugar de buscar más a Dios, se alejó de Él. Este confinamiento, y vaya que ha sido ya bastante largo, a muchos, incluso mismos creyentes, mismos hijos de Dios, llevó a descuidar su área espiritual. Esto nos demuestra que nosotros mismos no tenemos la capacidad de ser espirituales por nosotros mismos, que necesitamos de guía y dirección de Dios para poder entrar en el ámbito espiritual.
Y parte de esa guía y dirección que Dios permite en su gran y maravillosa misericordia es dentro de la iglesia. Por eso te decía, qué bueno que estás aquí, independientemente que estás enojado, que estés triste, contento, qué bueno que estás aquí. Y si estás aquí, aprovecha y escucha la palabra de Dios. Aprovecha y escucha lo que el Señor quiere decirte en este tiempo. Y fíjate lo que dice el libro de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchos podemos llegar a pensar, ¿buscaré a Dios por mi cuenta? Yo solito puedo, yo puedo encargarme, yo puedo ser responsable de mi crecimiento espiritual, yo puedo ser mi propio guía, mi propio mentor de cómo voy a crecer espiritualmente. Posiblemente lo harás 1 o 2 semanas, un mes, algunos meses, incluso años, pero llegará el momento donde vamos a necesitar la ayuda de la iglesia. Y más cuando en este mundo hay distractores, actividades cotidianas que nos envuelven y nos alejan del ámbito espiritual. Vemos cuántas formas de entretenimiento existen en la actualidad, videojuegos, redes sociales, el mundo virtual nos ofrece una gama de cosas que nos pueden entretener y desviarnos también de la parte espiritual. No se diga con el home office, ¿no? Ya se nos hizo muy cómodo estar en casita, ahí acomodamos nuestro escritorio, nuestra sala, lo adecuamos, ahí damos nuestras clases o trabajamos, damos reportes y ya se nos hizo muy cómodo esa vida también de home office. Y muchas veces también ver las prédicas de manera virtual ya se nos está haciendo cómodo. El decir, bueno, la transmisión empieza a las 11, me conecto 11:15 o hasta la prédica, medio la veo y vuelvo a ver mis series. Ya se nos hizo muy cómodo el no asistir a la iglesia, pero la palabra dice que no hay que dejar de congregarnos en ningún momento, más cuando aquel día se acerca. Recuerdo que al principio de la pandemia, cuando muchas iglesias lamentablemente fueron cerradas por falta de recursos o que mucha gente se fue, había bastante crítica en redes sociales donde decían, muchos plasmaban ahí que las iglesias no eran necesarias, que no necesitábamos de las iglesias para buscar del Señor, que las iglesias estaban dentro de las casas, que estaban ahí yo solo con mi familia podría buscar al Señor, y sí lo puedes hacer, pero la iglesia es parte fundamental para nuestro desarrollo espiritual. La iglesia nos ayuda a mantener nuestra condición espiritual, porque estamos en un ambiente espiritual. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué haces cada domingo, cada miércoles? Entras en un ambiente espiritual, oras, lees la palabra, alabas, bendices a tu hermano, oras por tu hermano. Entramos en ese ambiente espiritual. Dios ha hecho y sigue haciendo también que los dones fluyan dentro de la iglesia para edificar al cuerpo de Cristo. Es por eso la importancia de congregarte en la iglesia. Un ejemplo, también muchos decidieron hacer ejercicio en casa con videos en YouTube, ahí solitos, pero ¿qué pasó? Duraron tal vez 1 mes, 2 meses, pero a la larga ya requerían del apoyo de alguien o de la motivación de algún compañero para que fuera creciendo, ¿no? Entonces, Dios nos quiere decir en esta mañana que solos no podemos, necesitamos tener un cuerpo para complementarnos unos a otros. Y yo quiero ponerte como ejemplo la iglesia primitiva. Si tú has leído el libro de Hechos, es una maravilla cómo Pablo describe ahí cómo era la iglesia primitiva, la primera iglesia.
cómo se comportaban, y parte de nuestra meta como iglesia contemporánea es tratar de imitar a esa iglesia en todo lo que podamos, porque ese es un modelo de iglesia a seguir. Y ve lo que dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pon atención en esta palabra clave, dice, y perseveraban, es decir, eran constantes, no dejaban, no paraban, continuaban orando, continuaban reuniéndose, continuaban compartiendo el pan unos con otros. Así como aquella iglesia primitiva, nosotros también podemos llegar a tener esa unión como iglesia contemporánea. Esto pasa después de que el apóstol Pedro da un sermón y 3,000 de aquellos fueron convertidos, dice la palabra, que creyeron, que se arrepintieron, que fueron bautizados, y aquellos 3,000 comenzaron a perseverar en la fe día a día, mostrando la autenticidad de la fe, una fe verdadera, siendo constantes en la palabra. Ellos sabían que lejos de Dios, lejos de aquel Dios que Pedro les había predicado, nada iban a hacer. Y el mismo Señor Jesús lo dice en el libro de Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sin embargo, el apóstol Pablo también hablaba de aquellos falsos creyentes que comenzaron la carrera de la fe, pero al final decidieron apartarse. Los que estamos aquí, nuestra meta es ser esos verdaderos creyentes, esos creyentes fieles que perseveran, esos creyentes que temen a Dios, creyentes activos que se preocupan también por otras almas. Aquí Juan dice que algunos comenzaron esa carrera, pero poco a poco fueron desistiendo, se fueron apartando del camino de nuestro Señor Jesús. ¿Qué está pasando con nosotros, iglesia? ¿Estamos siendo esos verdaderos creyentes, perseverando en la fe, o estamos apartándonos del camino? Cuando Dios nos pida cuentas y lleguemos a su presencia, Él nos va a decir, buen siervo fiel, tú perseveraste hasta el final. Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Dónde están aquellos hermanos que han salido de esta iglesia? ¿Dónde están aquellos fieles creyentes que se congregaban domingo a domingo, miércoles a miércoles, que ya no asisten a nuestra iglesia? ¿Dónde están? ¿Te has preguntado, hermano? Oye, el que se sentaba al lado de mí ya no viene. ¿Qué le habrá pasado? O simplemente pasamos desapercibidos recibiendo y no nos preocupamos por aquellos que ya no asisten a la iglesia. Somos un miembro de un cuerpo y necesitamos estar al pendiente de esos mismos miembros. Yo te pregunto, si a ti te faltara una oreja, ¿estarías como si nada? Ah, caray, me falta una oreja. Ah, no pasa nada. O si te faltara un dedo, si te faltara una pierna, no se diga ya extremidades más notorias, ¿qué harías? Si te faltara algún miembro, pues te alarmarías, ¿no? Sencillamente dirías, wow, algo no está funcionando en mi cuerpo, ¿no? Lo mismo pasa en la parte espiritual. Cuando no vemos que el cuerpo está completo, que hace falta algo, debemos alarmarnos y debemos decir algo está pasando y exhortarnos entre nosotros y animarnos y decir, no faltes a la iglesia, hermano, te animo a que llegue, a que vengas, a que te alimentes, a que te edifiques en todo tiempo. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabes? Tú que estás ahí sentado hasta atrás, en medio, hasta aquí adelante, tú eres importante para Dios. Tú eres parte de este cuerpo de Dios. No porque tengas una diferente función quiere decir que eres menos importante. Todos somos importantes para nuestro Dios. Necesitamos unos de otros, somos dependientes unos de otros. Nuevamente en la iglesia primitiva, te la pongo de ejemplo, nos da ese gran panorama de la dependencia que tenemos entre cuerpo de Cristo. Y sabes, nuestra actitud como hijos de Dios no debería ser como de llanero solitario, de decir, bueno, pues yo sí dependo de Dios, pero no necesito una iglesia, no necesito del pastor, no necesito de los líderes, no necesito de los maestros. No debemos tener esa actitud como cuerpo de Cristo, sino depender unos de otros, porque sabes, aquellos varones, líderes, maestros, Dios los ha levantado para tu beneficio. Dios los ha llamado para tu edificación. Dios los ha transformado para darte a ti testimonio de que Él es un Dios vivo y todopoderoso. No menospreciemos a los siervos de Dios que domingo, miércoles te ayudan a crecer espiritualmente, porque Dios también los ha levantado para bendecirte a ti, iglesia. No caigamos en la actitud de yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo no necesito de líderes, maestros ni pastores. Al contrario, sí, dependemos de Dios completamente, pero esos siervos los ha llamado Dios para tu propio beneficio, hermano. Tal vez llevas 30 años, 40 años en la iglesia y también dices, pues ya qué más puedo aprender, ya me sé la Biblia, ya he estudiado muchos cursos, ya acabé el TUM y ya tengo varios seminarios. Nunca terminaremos esta carrera de la fe hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Sabes algo? También es necesario recuperar y fortalecer esa comunión como iglesia, estimularnos en santidad y fidelidad hacia nuestro Dios. ¿Sabes qué significa el término comunión? Viene de koinonía, que significa camaradas. Así, del original, somos camaradas, tenemos algo en común. ¿Qué pasa cuando tú vas a un gimnasio? Pues todos hablan de rutinas, de dietas, de entrenamientos, etcétera, ¿no? Tienen esa koinonía, tienen esa comunión porque tienen cosas en común. Cuando vas a una escuela, pues escuchas maestros hablar del proceso de aprendizaje de los niños, de los alumnos, tienen esas cosas en común. No se digan los médicos, entre ellos solamente se entienden, porque tienen cosas en común. Los músicos, si hablan de notas musicales, hablan de términos que tal vez muchos de nosotros no entendemos, porque tienen esa koinonía, tienen esa comunión entre ellos. Nosotros como iglesia, ¿de qué hablamos? De Dios, de los testimonios. ¿Sabes algo, hermano? Dios salvó mi matrimonio y lo mismo puede hacer con el tuyo. ¿Estamos teniendo cosas en común? Sí. ¿Sabes qué? Dios me sacó de tal vicio que yo estaba atado, yo no podía dejarlo, pero Dios me salvó de aquel vicio. Lo mismo puede hacer contigo. Dios sanó esa enfermedad y me limpió por dentro y me limpió mi mente, mi cuerpo y me hizo sano y me restauró. Lo mismo puede hacer contigo. Esa es la comunión que debemos tener como iglesia, como cuerpo de Cristo. Compartir milagros, compartir testimonios entre nosotros. Esa es la verdadera comunión. Hablar cosas de Dios, hablar cosas que Él ha hecho en nosotros. Yo no veo, por ejemplo, en un gimnasio, que la gente toque temas políticos o toque temas
de otros ámbitos, hablan de lo suyo, de lo que conocen, entre otros ejemplos. Nosotros, hermanos, como iglesia, tengamos esa comunión, compartamos testimonios. Nuestro hermano Lalo nos hacía un hincapié el miércoles pasado, la importancia de esa comunión, la importancia de quedarnos 5 o 10 minutos más después del servicio y en serio, hermanos, esforzarnos, aunque hay veces nos cueste, pero esforzarnos a decir, híjole, él es nuevo, me le voy a acercar, me voy a presentar con él, le voy a decir una palabra, bienvenido, gracias por venir, qué bueno verte. Eso es comunión entre iglesia. Y más ahora que Dios ha puesto esta visión en esta iglesia Camino de Vida, evangelizando al cercano. El que está al lado de ti es nuevo, es el más cercano a ti. Pongámoslo en práctica, hagamos ese esfuerzo, esforcémonos en tener esa comunión con aquellos que no conocen del Señor. Aquellos nuevos que llevan poco en el evangelio, animarlos a que sigan viniendo. ¿Qué te dice tu coach en el gym, por ejemplo? Dame 5 más, 10 más, tú puedes, 10 repeticiones más, hasta que duele el músculo, ¿no? Y tú vas, tú lo sigues. ¿O qué te dice tu coach empresarial? Vamos por más ventas, vamos, este año vamos a incrementar el 5% en las ganancias, y ahí vas y tú lo sigues y sigues esa meta. ¿Qué te dice tu esposa? Amor, en este año sí me quiero ir a Europa, y tú te esfuerzas y trabajas para complacer a tu esposa y llevarla a Europa. ¿Por qué no hacemos lo mismo en las cosas de Dios? Animar a la gente a decir, hey, esfuérzate, no faltes a la iglesia, tú puedes, Dios tiene un propósito para ti, tú puedes todo en Cristo Jesús que te fortalece. Animar a aquellos creyentes a que no dejen de congregarse. Me sorprende la advertencia que hace aquí en el libro de Hebreos, que hacen en el libro de Hebreos, que nos da la Escritura, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes? Observa al mundo, observa a tu alrededor. La gente vive como si el mundo no se fuera a acabar. La gente vive como si todo esto fuera a permanecer siempre. Cuando la palabra es clara y nos dice, hey, atentos, el día se acerca, esténse preparados porque el día se acerca. No dejen de congregarse, no dejen de orar, no dejen de estudiar la palabra, porque Cristo viene pronto. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? El día se acerca y nosotros seguimos pensando como si no, viviendo al día, viviendo por emociones. Hoy estoy enojado, hoy no voy a la iglesia. Hoy estoy cansado, hoy no voy a la iglesia. Mejor lo veo en internet. Me acabo de tener una discusión con mi esposo, con mi esposa, entonces ya no vamos. ¿Para qué vamos a ir ahí de malas? Para que los hermanos nos vean ahí con nuestra cara. No, mi hijo ya me hizo enojar, ya no voy a la iglesia. No, hermanos, la actitud es al revés. El día se acerca, Cristo viene pronto y por eso no debo dejar de congregarme, no debo dejar de orar, no debo dejar de servir, porque el día se acerca. Mucho del conocimiento científico, tecnológico, filosófico, no se digan los derechos humanos también, que cada vez protegen más a esta humanidad, quieren llevar a creer que no requerimos tanto de lo espiritual. Y nos apartan, nos desvían también de tiempo para ello. Ojo, no quiero decir con esto que ese conocimiento sea malo, pero que no te desvíe de lo más importante. Y yo te quiero hacer esta pregunta, hermano. ¿Aún dudas que tu reino no es de este mundo?
Porque si tú tienes esa duda, ojo, necesitas incrementar tu fe. Porque si aún tú crees que después de este mundo se acabó todo, examina tu corazón. Porque si aún dudas que realmente Cristo fue levantado de los muertos y regresará, si aún lo dudas, examina tu corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos siervos de Dios que estén convencidos, que estén bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús, para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos allá afuera. Hay mucha gente que sigue perdida en sus pecados, en sus delitos, y nosotros, la iglesia, somos ese agente del reino de Dios que Jesús estableció aquí en la tierra para llevar esas buenas nuevas de salvación. ¿Qué pasó en el 2022 para acá? La iglesia, ¿cómo se comportó la iglesia? ¿Fue una iglesia activa? ¿Fue una iglesia pasiva? Dios nos está animando a seguir firmes en la fe. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe vale más que el oro. Tu fe en Cristo Jesús es más valiosa que todo el oro del mundo. ¿Y cómo la vas a desarrollar? Viniendo a la iglesia, teniendo comunión con tus hermanos. El desarrollo de una vida espiritual se logra con acciones, no con emociones. Por eso te decía, si tú tienes diferentes emociones y un día amaneces enojado, otro día triste, otro día cansado, pues entonces nadie vendría a la iglesia si fuera por emociones. Pero tu acción es más importante que tu emoción. Decir, a pesar de cómo me siento hoy, voy a ir a la iglesia. A pesar, obviamente pues sabemos que estamos todavía en esta pandemia y pues hay medidas que son restringidas, pero fuera de lo común, cualquier emoción que te impida no venir a la iglesia, deséchala y di, Señor, voy a ser perseverante como aquella iglesia primitiva. También muchas veces vienes con gozo, con alegría a la iglesia, te congregas y muchas veces suele pasar que escuchamos algún comentario que no nos parece y ese gozo y esa alegría se nos viene abajo. Si estamos gozosos en la alabanza, cantando, gloria a Dios, te alabamos, Rey de Reyes, de repente viene un pensamiento a nuestra mente y ¿qué pasa? Ya nos quitó el gozo. Chin, ya me acordé que tengo esta deuda económica. Híjole, ya me acordé que no planeé mi trabajo de la semana. Ya me acordé que tengo tal pendiente que hacer. Y ese gozo se nos apaga. ¿Qué pasa? Eso también impide nuestro desarrollo espiritual. Tal vez Dios te quería hablar a través de esa alabanza, a través de ese cántico, a través de la administración de nuestro hermano Noé. Y tú por pensar en eso, de repente ese gozo se apagó en ti. Las acciones determinan mi calidad espiritual. ¿Qué calidad espiritual quieres en tu vida? ¿Quieres tener una buena calidad espiritual en tu vida o quieres tener una mala calidad espiritual? Examina tu corazón. ¿Cuánto tiempo oras a la semana? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo buscas al Señor? Lo que tú inviertas en esto será tu calidad de vida espiritual. Si tú oras 5 minutos al día, pues esa es tu calidad de vida espiritual. Si tú lees la Biblia y un versículo diario,
esa es tu calidad de vida espiritual. Si vienes a la iglesia una vez al mes, esa es tu calidad de vida espiritual. ¿Qué calidad de vida espiritual quieres para ti? Y deja para ti, ¿qué calidad de vida espiritual quiere Dios para ti? Eso es totalmente diferente. Porque Dios te está demandando también que tengas una buena vida espiritual. ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué te alimentas para desarrollarte espiritualmente? Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De qué te alimentas tú? ¿De las palabras de Dios o del mundo? Sabemos que estamos en este mundo, que muchas veces es inevitable. Por ejemplo, pues yo que no cuento con un vehículo, me tengo que subir al transporte y ahí escucho música que ministra malas palabras, obscenidades. Sabemos que muchas veces es difícil evitar el mundo. O simplemente estás en el trabajo, pues tienes que intercambiar ideas con los compañeros y empiezan a decir cosas que no le agradan a Dios, pero tú tienes que estar ahí por trabajo. Sabemos que muchas veces es inevitable no estar en el mundo. Pero precisamente si tú estás bien nutrido, bien desarrollado espiritualmente, nada de eso te va a tirar. Nada de eso va a derrumbar tu fe, porque tú estás bien nutrido, bien desarrollado. Cuando un bebé es concebido desde el embarazo y nace, y desde el embarazo está bien alimentado, bien desarrollado, cuando nace será un bebé sano. Nosotros que hemos vuelto a nacer como bebés espirituales, crezcamos sanamente en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Satanás? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan lo hallamos en la palabra de Dios, pero también lo hallamos viniendo a la iglesia, congregándonos. También hallamos ese pan a través de los maestros que Dios ha levantado para tu bendición. También hallamos esa palabra a través de los líderes que el Señor ha llamado para tu edificación. También hallamos ese alimento incluso a través del hermano que va creciendo espiritualmente y te comparte algo que él aprendió. Alimentémonos de la palabra de Dios de diferentes formas. Pero cuán importante es asistir a la iglesia. El apóstol Pedro nos compara como aquellos niños recién nacidos, deseando aquella leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo recuerdo que, bueno, ustedes saben, yo tengo 2 hijas. Yo recuerdo que mi primera hija, cuando mi esposa la amamantaba, ella no se llenaba. Y no sabíamos por qué lloraba. Lloraba. Y tuvimos que ir con el doctor. Es que mi hija no cesa de llorar. ¿Está enferma? ¿Le pasa algo? Y pues el doctor nos dijo, pues es que no está comiendo lo suficiente,
Por eso no para de llorar. Y ya fue cuando le incrementamos las onzas y le metimos más cantidad de alimento. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tu comportamiento es así? Si no leo, si no me alimento, lloro, no dejo de llorar, entro en desesperación porque no sé qué hacer, necesito la instrucción de Dios. Así debería ser nuestra actitud, como esos bebés que no están saciados, que necesitan de ese alimento espiritual. Ya con esto quiero terminar, con este punto. ¿Sabes? Necesitamos crecer día a día. Incluso si ya llevamos años en el Evangelio, siempre hay algo nuevo que aprender. Dios nos ilumina día a día en su palabra. Pero acércate a Él, no dejes de congregarte, búscale con tus acciones. Y de esas acciones tú también podrás animar a otras personas a buscar a Dios. ¿Sabes? Estas tarjetitas es una acción para poder llevar el Evangelio a otras personas. Pero ¿cómo vas a alimentar a alguien si tú no te has alimentado primero? ¿Cómo le vas a decir a alguien, hey, ven a la iglesia, es de bendición, si tú no eres constante, no eres perseverante en la iglesia? El mejor ejemplo que podemos dar es a través de nuestros testimonios vivos. Para concluir, hermanos, examina tu corazón. Quiero que cierres tus ojos y el grupo de alabanza nos apoya. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a concluir con este tiempo. ¿Sabes? A Dios nadie le engaña. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y por eso a Dios nadie le puede engañar, porque Él es todopoderoso. Él conoce tus pensamientos. Él sabe si tú pusiste atención hoy en la prédica o estuvo tu mente en otro lado. Él sabe si tú hoy recibiste esta palabra en tu corazón. Él conoce hasta lo más profundo de ti. Incluso si no asistes a la iglesia, Él conoce las razones por las cuales has dejado la iglesia. Él conoce hasta lo más mínimo de tu ser, porque Él te creó. Él conoce todas tus virtudes y también conoce todas tus debilidades, porque Él es tu creador. ¿Qué tanto has crecido espiritualmente en estos años? ¿Cómo has desarrollado tu vida espiritual a lo largo de este tiempo? ¿Cómo es tu manera de hablar a la gente? ¿Cómo son tus pensamientos hacia tu prójimo? ¿Pensamientos de vida o pensamientos de muerte? ¿Cómo organizas tu tiempo para dedicarle algo del día a Dios? ¿Qué palabras permites tú que entren a tus oídos? Porque sabes, no estás obligado a escuchar chismes, no estás obligado a escuchar groserías. ¿Qué tanto permites tú que entren esas palabras a tus oídos? ¿Qué palabras salen de tus labios? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? ¿Cuánto has predicado el Evangelio este 2022? O no se diga desde la pandemia hasta acá. ¿Qué tanto has predicado el Evangelio a aquellos que no conocen aún?
¿O en lugar de predicar el evangelio, te volviste al mundo? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Conforme a las enseñanzas bíblicas o conforme a lo que enseña el mundo? ¿Qué tanto oras por tus enemigos, por los que hablan mal de ti, por los que te persiguen, por los que tienen celos de ti? ¿Qué tanto oras por ellos? ¿O los maldices y los condenas a muerte? ¿Qué tanto te involucras en el servicio de la iglesia, diciendo este año sí voy a servir a Dios, no importa, voy a orar el ministerio, pero no importa donde me pongan, quiero servir a Dios? ¿O simplemente cambias el ministerio por la diversión y por los placeres del mundo? ¿Qué pecados aún no has podido dejar y te siguen atando hasta el día de hoy e impiden tu crecimiento y desarrollo espiritual? Y es por eso que no asistes a la iglesia, porque no te sientes lo suficientemente digno de entrar en la presencia de Dios. Pues debería ser lo contrario, precisamente porque no me siento digno. Debo asistir a la iglesia para que el Señor me limpie. ¿Qué te sigue afligiendo? ¿Qué te sigue entristeciendo? ¿Qué sigue oprimiendo tu alma? ¿Qué es eso que no te deja avanzar espiritualmente? ¿Qué te impide congregarte, iglesia? Amén.